viven tiempos de una supuesta hermandad entre varias naciones latinoamericanas. Argentina, Ecuador, Cuba, Venezuela, Uruguay, quizás Brasil también. Se viven épocas de socialismo del siglo XXI. Vamos a tratar de ver qué es, con precisión, el socialismo del siglo XXI. Para eso me acompaña nada más y nada menos que el señor Carlos Viana. Es profesor de la Introducción de Ciencia Política en la Universidad Abierta Interamericana de Rosario. Y es un gran placer haberlo conocido y bueno, ni que hablar de poder estar ahora junto a ustedes, Carlos. Bueno, gracias, David. Gusto ha sido mío, ¿no? Y tenemos que explicarle a una persona qué es el socialismo del siglo XXI partiendo de cero. ¿Qué le decimos? Primero, que es algo impreciso. Segundo, que quiere restaurar un fracaso histórico que produjo 80 millones de muertos. Es decir, el socialismo que primó en Rusia, el comunismo, y que eran primos hermanos del nacionalsocialismo, a lo que hay que agregarle 50 millones de muertos más. De los 80 millones son sin las guerras. Es una cosa atroz. La política de Stalin, Mao Zedong, que fue el gran asesino del siglo XX, le sigue Stalin, el tercero debe ser Hitler. Es decir, que le ganaron en el ranking. ¿Qué es lo fundamental del socialismo? Entran en la conciencia de la gente diciendo: estamos con el pueblo para que se distribuya la riqueza. Ahora, lo que no aclaran es que quien distribuye la riqueza es el Estado, y sobre todo la oligarquía gobernante que se hace cargo del Estado a través de un grupo de intelectuales y que en última instancia siempre actúan en parte en provecho propio, pero sobre todo autoritariamente. Las consecuencias han sido nefastas porque al restringir la libertad se restringe la creatividad. No solamente tenemos el ejemplo de este problema en los países llamados comunistas. Este problema, tenemos una evidencia histórica excepcional de lo que es la libertad y lo que es el régimen socialista, que en el fondo siempre tiene algo de autoritario. Los regímenes socialistas siempre tienen algo autoritario. Algo de autoritario. Yo te doy un ejemplo con respecto a un socialismo que debe ser de lo más democrático que hay. Un socialismo light. No es tan light, no fue tan light. Ahora sí, ahora se ha transformado. El socialismo británico. Se ha transformado después de Margaret Thatcher con el gobierno de Tony Blair. Sí. Tony Blair dicen que era más thatcherista que Thatcher. Creó una serie de cosas, era un poco un conservador liberal. Pero anteriormente, si nosotros nos remontamos, tenemos un gran ejemplo, el paralelismo. En 1945, Winston Churchill pierde las elecciones con Clement Attlee. Clement Attlee, el líder socialista. Asume el gobierno durante 5 años, estatiza la industria del carbón, los transportes, las líneas aéreas, los teléfonos, estatiza gran parte de la economía británica. Si hacemos un paralelo, Alemania había perdido la guerra. A los 5 años, Alemania tenía más poder económico que Gran Bretaña, que era la potencia victoriosa y que había tenido más ayuda del Plan Marshall que Alemania. ¿Por qué? Porque Alemania, en contrapartida del régimen de Hitler, con el Partido Demócrata Cristiano de Adenauer, hacen una política liberal. Y ahí la libertad creadora realmente crece a tal punto que los ingleses se quedan detrás. ¿Hay algún lugar en el mundo en donde, hablando de verdad, por supuesto, con pragmatismo, exacto, el socialismo no haya fracasado estrepitosamente? Yo no conozco ninguno. Salvo que, como en el caso de Tony Blair, se quedan con el nombre de laboristas, se llaman también socialistas, pero no lo son. O como en el caso de Suecia, que tenga un partido socialdemócrata, pero que el 80 y pico % de la industria del comercio es privado. Carlos, ya que estamos en Santa Fe, la primera provincia argentina en tener un gobierno socialista, ¿no? ¿Acaso el gobierno socialista de la provincia de Santa Fe
¿tiene algo de ese socialismo rancio que vos no describís en el resto del mundo? Ellos son estatistas. Ellos son fundamentalmente estatistas. En el gobierno de Vina se han nombrado más de 20.000 empleados públicos para reforzar el Partido Socialista en toda la provincia, pero no se lo aumentó a los docentes. ¿Cómo? No se saben administrar los fondos, que es por lo general el punto débil del socialismo. Es decir, cuando hay un régimen liberal, es el verdadero régimen democrático, porque es el mercado el que elige. Somos vos, yo, el que nos escucha, que compra esto, que no compra aquello. Cuando está el régimen socialista dice, no, tienen que comprar esto o tienen que comprar aquello. ¿Eso sucede en la provincia de Santa Fe? Eso sucede en cierta medida, no te olvides que es un gobierno provincial, pero está sucediendo en el gobierno nacional, que es el que dirige la economía. ¿Acaso entonces, bueno, estamos hablando justamente de que se socialismo? parece más al nacionalsocialismo que al comunismo, te digo. Wow, el gobierno de Cristina Kirchner se parece más al nacionalsocialismo que al socialismo. Efectivamente, y yo tengo que decir de una forma drástica, esto no es una democracia. ¿Cuál es la esencia de la democracia? Y no lo digo yo, lo dice Eso mismo. Pericles, Heródoto, Platón, que era enemigo, Aristóteles, que no le gustaba mucho, Montesquieu, todos los teóricos de la democracia. ¿Cuál es la esencia? Es la libertad. Y después la mayoría como procedimiento. Es decir, el procedimiento de la mayoría es para garantizar. Pero el tercer punto, y que lo dicen los autores también, ¿cuál es? La Constitución, que le pone un límite a una posible tiranía de la mayoría. Yo venía escuchando por radio, cuando venía para acá para entrevistarte a vos, David, algunas declaraciones con respecto a esta ley que han aprobado para darle un manotazo al Poder Judicial. La mayoría no es una garantía de democracia. Hitler tuvo la mayor mayoría del siglo XX. ¿Alguien me puede decir que Hitler era democrático? Pero no solamente era la mayor mayoría. Lo acompañó el pueblo alemán hasta el final de su mandato con un apoyo masivo. ¿Me vas a decir que el pueblo alemán no sabía que mataban a los judíos y a los opositores? Mataron 11 millones. ¿Cuántos millones eran los alemanes? Una cifra actualizada. 80 millones. O sea que 1 de cada 10 era asesinado. Ellos no lo sabían. Esa mayoría evidentemente no era democrático. El gobierno actual se caracteriza por dos cosas. Es un régimen populista, hay que decir populismo. Muchos dicen populismo, lo popular, no, un momento. Populismo tiene una dosis de anarquía, como la que estamos viviendo. Cualquiera que corte una calle, violando la libertad de tránsito de los que van a trabajar, de los que quieren transitar, comprometiendo la producción nacional que después tiene que redistribuirse, todo eso. Cualquiera. Hay una amenaza contra la libertad por parte de la anarquía, que es una gran amenaza. Pero por el otro lado hay un gobierno autoritario que te persigue con la DGI, con la FIP, que te espían con todos los servicios secretos que tiene el gobierno, los servicios de las Fuerzas Armadas, de la Policía y la Civil. Te espían con todo. Y su fuerza predilecta, que es la Policía Aeroportuaria, que la han formado especialmente. Entonces, es un régimen democrático. ¿Prima la libertad? ¿Primó la mayoría? Sí, pero ¿prima la libertad? No. Entonces no es democrático. Me surge una controversia, Carlos. Usted dice que este gobierno tiene mucho de nacionalsocialismo. Sin embargo, hoy en día estamos hablando de que en Argentina tiene lugar una verdadera cubanización, dicho entre comillas. Entonces, ¿cómo se explica eso? Está explicado por lo que te decía recién. Hay grupos armados inclusive, que están con el gobierno, como la de Milagro Sala, que están relacionados con el Sendero Luminoso, y que son grupos realmente socialistas. Este gobierno entonces mezcla las dos cosas, lo peor de las dos cosas. Yo creo que lo peor, yo creo que este gobierno lo utiliza, porque no creo que Cristina Kirchner sea socialista cuando es la persona más rica del país, naturalmente, y sus ministros, sus diputados, sus jueces son los más ricos del país. Es la oligarquía gobernante, esa es la verdadera oligarquía gobernante. ¿Hay algún gobierno más corrupto que este en la historia de Argentina? Que yo sepa.
Carlos Viana, por supuesto, me permite el placer de llamarlo como colega, periodista de LT8. Fui. Bueno, pero cuando uno, me imagino que seguramente usted habrá dejado una buena huella en... Creo que se torció mucho la huella. Bueno, ahí tenemos una noticia más. Bueno, bien que podríamos hacer un verdadero picnic al respecto de todo lo que hay para hablar de este gobierno. Temas a rolete, como se dice. A ver, se me viene ahora uno a la mente. ¿Qué nos puede decir al respecto, Carlos, ya que tengo la suerte de estar con vos, de las reformas educativas implementadas durante estos años de socialismo del siglo XXI y de nacionalsocialismo? Se han roto con una gran tradición argentina que fijó la ley 1420, promulgada en 1882, si no me equivoco, o 1884, durante la primera presidencia del general Roca. ¿Qué decía esta ley? Era la ley de enseñanza primaria, laica, obligatoria, ¿no es cierto? Y gratuita. Realmente siguió la tradición de Sarmiento, Avellaneda, Roca y toda la generación del 80 lo hizo, que contrariamente a lo que dicen que fue una oligarquía, o lo que dicen, no fue así. Fíjate en qué se preocuparon, en la educación universitaria que podían tener sus hijos, no, en la educación primaria del pueblo. Sarmiento decía, la escuela de hoy es la política dentro de 10 años. Bueno, este gobierno le ha dado un sesgo, un adoctrinamiento ideológico, e inclusive lo ha reforzado con mentiras, porque aquí hay una serie de cosas que no se tienen en cuenta. Primero, yo soy enemigo de las dictaduras, pero ¿cómo se produce el golpe militar del 76? No nos engañemos, se produce en el medio de una anarquía que nos llevaba a un régimen marxista-leninista. Se produce ese golpe en el medio de una anarquía en que tanto de un lado como del otro se cometían asesinatos a diario. Entonces era la forma de restaurar el orden. Muchos que son rosistas ahora critican eso. Y Quiso Rosas restauró en un primer momento, en su primer mandato, el orden de la República Argentina. Después cometió excesos, obviamente. Sí. Se pasó, ¿cierto? Y se transformó en un tirano. Y yo creo que en este momento estamos yendo hacia la tercera tiranía histórica del país. Y falta poco. Creo que no van a tener suerte, porque el pueblo argentino no es el pueblo venezolano, no es el pueblo ecuatoriano, está más ilustrado. Todo ese aspecto autoritario es lo que a ellos los domina. Ellos, su visión, su cosmovisión del mundo es que no creen en la libertad, le tienen miedo a la libertad. Ellos creen que el gobierno puede solucionar todo. Fíjate que todo lo que hacen son las decisiones del gobierno. ¿Se puede comerciar? No, no se puede comerciar exteriormente, salvo que lo autorice Moreno. No. ¿Se pueden cambiar dólares? No. ¿Hay cambio libre de acuerdo al mercado? No, lo fija el gobierno. Todo eso no es progre, eso es regre. Es regre, eso es regresar a la economía de Carlos I, Carlos V, le dicen porque era Carlos V de Alemania, en los años 1500. Sí. Que él tenía el mercantilismo español, en que él dirigía todo. ¿Y quiénes eran los capitalistas? Los amigos del rey, los que les convenía el rey y nada más. Bueno, a esa economía de 500 años atrás, se quiere volver. Sí. A eso le llaman progresismo. Profesor de Introducción a la Ciencia Política en la Universidad Abierta Interamericana, periodista, como vemos, excelente analista político, el señor Carlos Viana estuvo con nosotros y además quiero que me prometa que por favor me va a volver a brindar una charla como esta. Pero con mucho gusto, David, yo veo que sos un periodista muy conocido a nivel internacional en tu página. Bueno, muchísimas gracias. Así que te felicito por esta inquietud y sobre todo porque te veo que tenés coraje. Para ser periodista hay que tener coraje. Y para tener libertad hay que tener coraje. La libertad se defiende con coraje. Aquiles la defendió en el ágora de Troya contra Agamenón, que lo amenazó. ¿Con qué la defendió? Intentando desenvainar su espada. La libertad hay que defenderla todos los días. Y no nos engañemos,
decimos, la libertad no es la mayoría es el procedimiento dentro de la Constitución. ¿Para qué? Para garantizar la libertad de todo el pueblo, de todos los ciudadanos del pueblo de la República. Eso lo voy a suscribir en letras negritas. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias a vos y a tu público. Hasta la próxima.